a ver, ¿qué problema puede presentar un niño, por ejemplo, que sea zurdo y que tenga una surdera contrariada y que lo obliguen a escribir con la derecha? Eso sí puede llevar a un problema, no de dislexia, sino de otro tipo de problema, ¿ok? Porque de dominancia de los hemisferios. Pero eso ya es harina de otro costal. Lo importante aquí es, como te digo, estar claro de que estamos hablando de los trastornos en general que manifiesta un niño disléxico. No es uno solo. Y al ser ambidiestro, para que quede claro, no es un trastorno. La persona va a definir cuál mano usar preferentemente. Por ahí también ya nos están preguntando cómo se puede hacer un diagnóstico. Esto, bueno, lo vamos a estar comentando, pero es un punto importante, precisamente porque, como lo hemos visto en los diferentes programas, son situaciones, son trastornos, son problemas que ahí están y que de repente nos podemos confundir con otra situación y por lo tanto no la vamos a atender como se debe de atender. De hecho, de eso vamos a hablar en el próximo segmento, una vez que terminemos de hablar de los posibles trastornos que puede padecer un niño disléxico. Luego, entonces, tendríamos que hablar de la motricidad. La motricidad tiene que ver con una inmadurez motora, donde el niño no aprenda a iniciar la marcha cuando se espera, por ejemplo, movimientos incoordinados a la hora de escribir, de colorear, de recortar, torpeza motora a nivel general, cuando el niño tiene problemas para brincar en un solo pie, para caminar sobre una línea, cuando hay problemas de equilibrio, de tono muscular, que son niños que son muy flojitos, o sea, que son hipotónicos, o son muy duritos, son hipertónicos. Todo esto tiene que ver con la motricidad. Generalmente los niños disléxicos presentan alguna combinación de esta problemática en cuanto a la motricidad, que se refleja por supuesto en su lectura y en su escritura. Y el conocimiento del esquema corporal, que también lo hablamos con la lateralidad. Esto entra dentro de la motricidad. Muchas veces al niño le cuesta identificar partes del cuerpo y sobre todo derecha e izquierda. Entonces le cuesta ubicarse en el espacio y eso nos da pie para irnos al siguiente trastorno que se presenta generalmente en estos niños, que son los trastornos perceptivos, pero que tienen que ver con la orientación espacial. Eso, la orientación espacial depende precisamente del conocimiento del propio cuerpo, porque el cuerpo se sitúa en el espacio y dependiendo de cómo tú estés situado en el espacio, tú ubicas los objetos. Y la mayor referencia que tienes es la derecha y la izquierda. Okay, dependiendo de cómo esté situado, la derecha y la izquierda vendría a ser entonces relativa, dependiendo de cómo esté situado el sujeto en el espacio, el objeto que está observando está a la derecha o está a la izquierda. Tú vas a cruzar la calle a la derecha o a la izquierda dependiendo de cómo estés tú parado, ¿verdad? Sí, de acuerdo a donde estés en el cruce, porque Exacto. si tienes a un objeto frente a ti, el lado derecho es uno y el lado izquierdo es otro, pero si te vas atrás del objeto, y entonces ahí viene también adelante, atrás, Exacto. y de acuerdo a donde estés, cambia derecha o izquierda. Y ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la organización espacial, y eso parte del conocimiento de tu cuerpo, de que sabes que tienes un lado derecho y un lado izquierdo, y de que tienes, esos son como tus puntos de referencia, y de ahí entonces conoces delante, detrás, conoces izquierda, derecha, conoces arriba y abajo. Y por supuesto esto está involucradísimo en la lectura y en la escritura, porque hay letras que tienen palitos hacia arriba, palitos hacia abajo, barriguitas a la derecha, barriguitas a la izquierda. Ahí entramos entonces con los problemas de inversiones, la B por la D, la Q por la P, la N por la U. Por ejemplo, si tienes problemas de arriba a abajo, la U por la N es común que la inviertas. Luego la P por la Q, derecha a izquierda. De hecho, por ejemplo, cuando leemos, siempre leemos de izquierda a derecha. El barrido visual también tiene que ver con esto. Y cuando abrimos un periódico, el periódico, las notas más importantes vienen del lado derecho, porque siempre lo primero que hacemos en lo normal es ver el lado derecho y después el lado izquierdo. Eso es algo que, bueno, se maneja mucho en las clases de publicidad, pero estas son situaciones precisamente que tienen que ver con esa ubicación que debería ser la común, vamos a llamarla. La mayoría de los niños disléxicos presentan problemas en esta área, en el área de orientación espacial, y entonces hay que trabajar desde el conocimiento del propio cuerpo para poder superar esta dificultad. También en las letras, por ejemplo, cuando hay inversiones de letras en una sílaba, en lugar de decir el niño dice le. Esto es típico cuando confunden delante detrás. Luego entramos a otro aspecto que tiene que ver con el tiempo. Entonces hablaríamos de una dificultad de orientación tiempo-espacio. Cuando hablamos de tiempo hablamos de antes y después. Entonces, por ejemplo, es muy común, y esto se va a reflejar más que todo en el lenguaje oral más que en la lectura o el lenguaje escrito. Por ejemplo, el niño que dice cocholate en vez de chocolate.
porque el lenguaje tiene como unas estructuras rítmicas que van en una secuencia de tiempo. Entonces, si hay problemas en la adquisición de la noción de tiempo, el niño se le va a dificultar leer la palabra en ese orden. Entonces, por eso comete errores como este, cocholate en vez de chocolate. Y muchas veces nosotros los adultos, ¿qué hacemos? Nos reímos de esa dificultad que presenta el niño, porque es gracioso escuchar que diga cocholate en vez de chocolate. Pero es como que una alerta también que tenemos que tener, porque si esto no se supera, hay que estar pendientes de hacer una evaluación. Por otro lado, ya hablamos entonces, para ir resumiendo, hablamos de trastornos del lenguaje, hablamos de trastornos en la mala lateralidad, hablamos de trastornos de la motricidad y hablamos de trastornos espaciales, temporoespaciales, que tienen que ver con tiempo y espacio. Y todo esto, como te digo, es lo que generalmente se traduce en una manifestación de dificultad en los niños disléxicos. Puede presentarse un problema global que tenga el niño todos estos componentes en su diagnóstico, o uno que otro, pero nunca un problema aislado. Si es un problema aislado, no es dislexia. Lo otro que es importante aclarar es que al principio, cuando hablamos de la definición, decíamos que estos niños tienen un coeficiente intelectual normal, reciben una educación o tienen una escolaridad, es decir, tampoco depende de un coeficiente intelectual y tampoco depende de una mala instrucción o un método inadecuado. Muy bien, para que no nos alarmemos. Así es. Luego entonces, ya sabiendo los trastornos que se pueden presentar, hay autores, y yo estoy de acuerdo con esta distinción que hacen, distinguen como dos matices, dos tipos de dislexia. La dislexia, que tiene que ver con alteraciones predominantemente perceptivo, motrices, que son estas en donde las características más comunes son escritura en espejo. ¿Sabes cuál es la escritura en espejo? Esa es que es completamente de atrás para adelante, que solamente la logras leer si te paras frente a un espejo. Ah, caray. Es muy difícil hacerla. Los niños que son disléxicos frecuentemente tienen escritura en espejo cuando tienen problemas de orientación temporoespacial. Es como los anuncios de ambulancia, que si tú lo ves de frente, está escrito al revés, pero la intención es porque cuando tú vas en el vehículo y ves por el espejo retrovisor, entonces ahí lo lees como debe de ir. Sería... Yo quiero aplaudir ese ejemplo de Armando, es que me sorprenden tus ejemplos. Exactamente de eso se trata. Si la escritura es de espejo, trata de hacerlo para que veas qué difícil. Híjole. Es. Bueno, los niños que presentan este tipo de trastornos generalmente escriben así. Estos son los que tienen el tipo de dislexia que es predominantemente visual motriz y se manifiesta así: escritura en espejo, inversiones de sílabas y letras en las palabras, ¿okay? A la hora de leer y a la hora de escribir. Luego hay una dislexia que es predominantemente verbal y de ritmo. Muy ¿okay? bien. ¿Qué te parece si nos platicas después del corte de esta dislexia? Y bueno, es que tenemos al ratoncito trabajando, por eso estamos aquí con los ejemplos. Vamos a un corte y regresamos.